Muy buen viernes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse. El diablo está en casa, pues. Buenas tardes, Sapo. Buenas tardes para Joaquín en los controles. Buenas tardes para todos. Para arriba, todos con las palmas. Digan lo que digan, para arriba. Mueve la cintura y así para arriba. ¿Cómo andamos? Perdimos a Nicky Batalla, Sapo. La gripe lo tiene a mal traer. Saludalo, mandale un saludito. No me sale el que hace el Nicky audio. Batalla es Así se lo saluda a Nico un viernes de Sí. lluvia, ¿no? Nicky Batalla. Vamos a saludar a @Vicky Macana. Uy, mira quién está hoy. El One, el number one. Juanjo, Switchermaster estrella de esta transmisión espacial de viernes del canal de YouTube de FM del Sol. El verdadero columnista de la Fórmula 1. Bueno. Que tiene el Gran Premio de Bélgica este fin de semana. Ya se corrieron los entrenamientos libres hoy de mañana. Se pinchó con la Pinto. La clasificación para el sprint se corrió también hoy de mañana, ¿no? Mañana tiene el sprint, que es una instancia que algunos premios de Fórmula 1 tienen, ¿no? Es una carrera corta, de pocas vueltas, que genera como un atractivo y te da puntos. Y después del sprint, mañana la clasificación. Y a las 10 a.m. para todos los uruguayos a través de Disney, el Mundial, que tiene como puntero a Oscar Piastri, el australiano de McLaren. En segundo lugar a su compañero de equipo, Lando Norris, el británico. Y en tercer lugar, el ídolo de todos, o por lo menos de muchos, el neerlandés, Max Verstappen en Red Bull. Vos sabés que te hago, ya que te metiste en el mundo de Fórmula 1, me pasó algo, un comentario que me vino de un Y fui a ver la película de Fórmula 1, Juanjo, con mi hijo. que viste que en Montreal se corría, no sé si sigue corriendo, hay un circuito en Canadá, ¿no? Y los montrealenses, algunos montrealenses, no les gustaba el ambiente que se creaba cuando llegaba la Fórmula 1 a su ciudad. Pues era un tipo de público ahí, nada, que no les convencía mucho. No estaban muy orgullosos de eso. ¿Se discute en el mundo, ahí en los foros de Fórmula 1 sobre eso? Pará, ¿Eh? saco mi libreta. Sí, no. Te pregunto. No, la verdad que primero no sabía que le molestaba tener un circuito y un gran premio. En tal caso que... No se quejan tanto porque les deja plata. Que obviamente, ¿no? desagradecidos. ¿Sabés lo que daría yo por tener un gran premio en Buenos Aires? Ya no estoy hablando acá en Uruguay, ¿no? Acá tuviste Como el de- hubo el de en Fórmula otras eléctrica, épocas, ¿no? ¿eh? Fórmula 1 eléctrica. Sí, compara. Bueno, no, ya sé que... Está todo bien con los eléctricos, pero la combustión es la combustión. Sí. Bueno, nada, esa grajea querés dejar, porque no es todo rosa, parece ser entre los que organizan los grandes premios. Hay ciudadanos que parece que no les gusta mucho que vengan, ¿no? Ese mundo, ¿no? Tuerca. Hiciste una encuesta Chicas. vos en Montreal. Chicas, fajadas, ¿no? No están tan fajadas No. las chicas hoy en día. No, andan más de tipo mamacás. No, están. De papas. No. ¿Cómo? Te estás riendo de mamacás, ¿no? No, no estoy riendo de mamacás. Digo las ropas amplias de mamacás. No. No, te estás burlando de mamacás. ¿Pero por qué? Es terrible lo que estás Te estoy haciendo. preguntando. ¿Eh? Te estoy preguntando.
Pero el que mira ¿Cuál la dice Fórmula que- 1, O sea, pero el que mira Fórmula 1, vos sabés lo que sufrió Mamá Cass? Sí, sí. Al lado, aparte de la otra chica. Mirá, de Mamá Cass nos acordamos todo, pero de la otra chica nadie se acuerda el nombre. ¿Cómo se llamaba la otra? La que era un fuego. Porque en realidad el que componía ahí era John Phillips. ¿Eh? Ese que importa. O sea, el que hacía las canciones era John Phillips, que nadie se acuerda de él tampoco. No, de John Phillips te acordás. Nadie se acuerda. ¿Se acuerdan de Mama Cass? Porque era el prototipo de la hippie, ¿no? Por las ropas que usaba, sobre todo. No es por Era la el que ropa. tenía el perfil más alto. Una ¿no? gorda, decilo. No, estoy diciendo, pero Decilo a vos te, con todas las letras. vos te fuiste para ese lado. Yo No, estoy diciendo- pero, te pregunté si las promotoras de Fórmula 1 Sí. siguen fajadas en cueros como antes y generan un ambiente machirulo, algo tóxico que quizás No, hoy está no más esté tan cuidado bien visto. eso en la Fórmula Está más 1, cuidado. sí. ¿Se terminó? Se terminó. Está más cuidado. ¿Qué más? Por eso te pregunté, ¿usan ropas a los mamacas ahora? No usan tampoco. ropa a los Mamá Cass. Ajá. No. ¿Qué ropa usan? No es el TC argentino, ¿no? Ajá, bien. Está. Que sigue siendo vieja escuela. Muy vieja escuela. Sí, Sí, sí. claro, famoso por. Bueno, ¿ya tenés que decir con todas las letras o no? Decilo, contra el viernes. Hay mucho video en internet donde en los campamentos que se arman los pilotos de TC en Argentina antes de las carreras, meten para adentro promotrolas. Mueve la cintura y así para arriba. Y ¡Dale, Katanga! Dale, Katanga. Y hay video de sexo. ¿De los que van a ver o de los pilotos? No, de las mujeres con los Con pilotos. los pilotos. Sí. Ahí está. No lo sabía. Hay mucho No, desbunde. no conocía el término ese que también que acaba de usar. No lo conocía, seguro que no. ¿Vos lo conocías, Jorge? Bueno, determinadas personas, ¿no? Lo usan. Sí, lo usan. Bueno, decir que está más sano, digamos, el ambiente de la Fórmula 1 ahora en ese tema. El ambiente de la Fórmula 1, por supuesto. Sí, es, sí. Todo. Te diría que. Sacaron las publicidades de cigarrillos. ¿A quién fue que estaba escuchando el otro día? Ah, ¿sabes a quién estaba escuchando? A Traverso, el Flaco Traverso. ¿Sabes Sí. quién es el Flaco Traverso? Sí, claro, TC. Capo del TC argentino. sí, pelo largo, rubio. Se murió hace poco. Sí. En una entrevista hace algunos años. Mirá. Ahí tenés, mirá, la Fórmula 1 eligió a las promotoras de la largada. Eliminó a las promotoras de largada. Ese es el gran premio de Suiza, que aparece o Alemania, aparece una promotora, ¿no? Con un vestido tirolés. Típico. Que es más piel que tela, ¿no? No, pero eso es cuidado. Eso le llaman cuidado. Eso le llamás cuidado vos. Para Bueno, alguien de la está bien. Fórmula 1, esto es cuidado. Esto es cuidado. Para alguien de la Durante Fórmula 1, décadas calificó de mojigata la decisión de los nuevos propietarios de dejar de usar azafatas en las parrillas de salida de las carreras de la categoría reina del automovilismo. Eliminó a las promotoras de la largada. Por eso te digo, está más cuidado el ambiente. Bueno, pero el Flaco Traverso decía en una vieja entrevista que, por ejemplo, en el caso de la Fórmula 1... Estaba presentando al Keke Rosberg ahí, la promotora. Sí. No estaba tan equivocado. No. Era Alemania. Decía que la Fórmula 1, en la medida que se volvió una categoría muy segura, muy segura, es muy difícil encontrar hoy un accidente grave, serio, dramático, un accidente de muerte, había perdido la esencia de lo que es el deporte automotor, que es justamente la inseguridad, La adrenalina. la adrenalina de la inseguridad. De correr a altas velocidades, sabiendo que una vez que vos entrabas ahí, en cada carrera te estabas jugando la vida. Y ahora, con tantas medidas de seguridad, con esto y lo otro, bueno, como ha perdido, en función de hacerlo más segura, para algunos será más humanitaria, por ser más segura, bueno, para el Flaco Traverso era más bodrio. No era lo mismo ver, ¿no?, a los pilotos de la década del 70, bueno, antes, 60, o la década del 80, inclusive Senna, que fue el que lo cambió todo, ¿no? Porque a partir del accidente de Senna empezaron a probar cada vez más medidas de seguridad. Bueno, esa Fórmula 1 era una cosa y esta Fórmula 1 es otra. Sí, la otra, hace un par de grandes premios, hubo un accidente que en otra época terminaba con la muerte segura del piloto. No recuerdo el nombre de ese piloto y salió caminando. Tuco. Sí, ¿No? Una cosa de loco. No existen más los Niki Lauda. No. ¿Eh? Los Nicky Lombo. ¿Te acuerdas ese personaje? Ese era de- Que no toca botón. Que no toca botón, ¿no? Que era como Colapinto, ¿no? Porque Sí. nunca terminaba. Lo Era hacía, como Reutemann. lo hacía el facha Martel. Claro, era la parodia de Reutemann. Era la parodia de Reutemann, porque Reutemann, si bien era un muy buen piloto también,
tenía como varios fracasos medio escandalosos arriba. Por ejemplo, una vuelta venía primero y se quedó sin nafta. Se quedó sin nafta llegando a la llegada. Y Sí, siempre claro. el sketch, que muy de la época, era el mismo sketch. Empujaban el auto. Empujaban el auto siempre y llegaba Nicky Lombo empujando, que era Olmedo empujando el auto. Y siempre terminaba Y igual. siempre termina igual, ¿viste? La misma línea, ¿no? Están a punto de patearnos para afuera, ¿no? Pienso en los jóvenes, ¿no? Pero por suerte la audiencia crece con uno, sapo. Nicky Lombo, Jorge. Yo estoy en la, yo estoy en la, Quilombo, yo no estoy en toca la botón. generación, yo estoy en la generación que todavía los entiende, Sí. no comparte, No. pero bueno, escucha. Pero nos entendés. Sí, claro. Si te Nicky Lombo decimos- lo vi, yo veía No, no ya toca te botón. ¿Qué? No. Pam, 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 pam. Atención, madame de Messier, tu n'as son, tu vas como ça. ¿Eh? Sí, lo veía. Lo veía, se veía en familia. Yo lo veía en familia. Se veía en familia, claro. El domingo de noche se veía en Tu familia. viejo te lo hacía ver para que creciera como un hombre. No, yo creo que era porque No, Jorge. No, era entretenido. ¿Eh? Era algo entretenido. No, pero él lo Bueno, mirás y dale. realmente digamos. No sé, capaz que la gente no le caería- no sé cómo creciste vos, pero en casa se miraba las cosas divertidas. No era mirá esto que te va a hacer hombre. Ah, no, a mí me decían. Era por ahí. Sí, por eso no me dejaban ver, por ejemplo, Alf. ¿Por qué Alf no te va a dejar ser hombre? Porque era Porque no ex- peludo. porque no existe vida Era extraterrestre. peludo, claro. Porque no existe vida extraterrestre. No, porque Alf creo que- era tremendo machirulo, ¿no? Eso capaz que era lo mejor de Alf. Bueno, no, sí. Sí, claro, era un vieja escuela. Era un vieja escuela extraterrestre. ¿Te acordás que siempre estaba pidiendo que le sirvieran la comida? Era muy. Era un vago. Era muy hombre vieja escuela de que me siento y que me traigan la cosa. Claro, era como el de casado con hijo. Y no aceptaba límites. No te comas a sortudo. No, bueno, yo quiero comerme el gato. Era un niño. No era un niño. Era un petizo peludo que siempre perseguía un gato. Gordon John Boy era un adulto. Era adulto, sapo. Gordon John Boy era un adulto. No, pero era un niño en el sentido de que De sus impulsos. De sus impulsos de niño. ¿Entendés? Que le decían no puedes comerte el gato y igual iba y se lo quería comer. Pero era lo que comían en Melmac. Está bueno, pero se acostumbró a otras cosas. Ah, pero vos querés que un tipo que venía de otro planeta, de otra cultura, queda varado en un planeta que no es el suyo, alojado en una casa de la que no puede salir. Y en esa casa, ¿qué es lo que hay? El plato preferido de los melmaquianos, el gato. No era que era un niño, o sea, no controlaba sus impulsos porque era lo que estaba... A vos te pasa eso y caes en otro planeta, ¿no? Y ahí tu comida favorita, el colchón de arvejas, por ejemplo, es una mascota. Claro. Está. En su punto, el mío es Alf. O sea, está bien, comía gatos. Perfecto. No era el único gato que había en Estados Unidos en esa época. Justo la familia que lo alberga, cuando queda varado en el medio de la galaxia, en un planeta desconocido, justo se quiere comer ese gato y no salir a comer otros gatos. No lo dejaban salir. No lo dejaban salir al. Iba hasta la casa de la señora Ochmoning. Sí, pero eso lo hacía. De Canuto y ahí podía cazar un gatito. A contrario sensu de lo que le pedía Rey. ¿Cómo era que se llamaba ¿La señora Ochmoning? No. Alfred. No, Tanner. Alfred sí. Tanner. Willy Tanner. Willy Tanner. Willy. Alfred ¿Qué era pasa, de Willy? Batman. Era William Tanner. El padre Claro. era Willy. Claro, Willy Tanner. ¿Y la madre? Rachel. No me acuerdo cómo se llamaba. ¿Se llama Rachel? Los nombres no me acuerdo. Lo que sí me acuerdo es que el otro día vi el especial de Navidad de Ben Alf. se llamaba el nene. Sí. Benji Gregory. El especial de Navidad de Alf es muy jodido. Es tipo Alf que se cruza con niños con leucemia. Es un especial de Navidad, pero no entiendo por qué se hizo. Es un muy pum para abajo. Bueno, está bien, es un mensaje. Era triste Alf también. O sea, él, ¿te acuerdas cuando terminaba a veces tipo mirando el cielo y deseando volver a Melmac? Bueno, a veces terminaba muy Y melancólico. pensando en Ronda, que era su pareja. Alf tenía pareja, eso es lo jodido. Entre el chistín te perdés que Alf tenía familia. Tenía en familia. Melmac. Alf. No, familia no. Tenía pareja, no Bueno, tenía hijos. No tenía hijos. No. No, es verdad. Pero tenía padre y madre también. Alf. ¿Mm? Sí. Pero tiene un hermano acá. Isaac Alf y. Soy el bobo de Joaquín. No toca botón. Es no toca botón. Con este homenaje al humor de los 80, vamos a meternos en temas Yo siento, de que, coyuntura, que el programa está mal estructurado. Ajá. Ahora hablo como productor. Sí. Siento que siguiendo la lógica Ajá. de no toca botón y esa época,
siento que esto es lo que debería pasar al final del programa, que son ustedes dos sentados Ajá. teniendo este tipo de discusiones Bien. sobre Alf, no sé qué, y ahí se termina el programa. Perfecto. ¿No? Lo vamos a empezar a implementar. Bien. Como hacía el propio Nando Cabotón. Siento que tiene que haber un momento donde ustedes dos se juntan, tienen una conversación mano a mano. A lo al Borges cierre y del Álvarez. programa, La oficina. y se cierra. ¿Y quién es nuestra Silvia Pérez? Jorge. Bueno, podría ser Nico, podría ser yo. Bueno, Nico. Podría ser Nico, podría ser. Nico es más hegemónico, da, Sí, Nico, da Nico. mucho más con el papel, ¿no? Está bien, sí. ¿Y quién entraría a gritar par en las rotativas? Puede ser Maca que entra a gritar par en las rotativas cuando No. pasa algo en búsqueda. Sí. Cuando pasa algo en búsqueda entra Maca y grita par en las rotativas. Qué malo que era ese sketch también, vos. O sea, lo guardo con mucho cariño, lo mirás ahora y se pincha por todos lados. No, nada más que un... Se pincha, ¿sabes qué? Si vos haces la... El otro día estaba mirando un DVD. Se pincha si los ves uno atrás del otro. Porque está pensado para que sea algo que lo veas una vez y la semana que viene lo ves de vuelta. Claro. Está bien. Si vos ves 4 veces seguidas el Mano Santa, ya te cansas un poco del formato del Claro. Mano Santa. Claro. Cargando a la nena. Esperabas una semana. Hermano Santa era el que más me aburría a mí. No No era el mejor. Era el más guarango también. Rogelio Sí, Roldán no. era el mejor para mí. Rogelio Roldán Sí, estaba sí. despegado. Era el mejor. Y el que hacía del alemán. El chiste del alemán, Sí. todo. Y a mí Nicky Lombo me caía bien. ¿Nicky Longo o Nicky Lombo era? Nicky Longo, yo le vengo diciendo Nicky Lombo así. Nicky Lombo. 20. Seba de Placa se acuerda, Catherine Tanner y Willy Tanner. Ah, Catherine. Pero Ben no era Benji Gregory era el actor. Benji Gregory era el actor. No se llamaba Ben. Con Benji Gregory. ¿Y ella? Ella. Ella la hermana Sí, mayor. no, Pam. Lora Cepam. Laura C. Pam. Sí. Laura C. Punto Pam. Laura Es el segundo nombre. Laura C. Pam. Bueno, bien, perfecto. Me encantó todo. Todo Vamos muy a lindo. tengo el comunicado número 60/25, como para quebrar con todo. Bueno. ¿Querés meterte ya en temas ¿O quieren informativos? hacer Bueno, una tanda? ¿Querés hacer una tanda, canción y hablar de lo que dijo Cose sobre la guerra en Gaza? La franja de Cose. Hoy se habla de Cose hablando sobre lo que está pasando en Franja de Gaza. Cose es muy gorda. Sí. No es como es la franja de Gaza, es un juego de palabras. Se puede hablar. Ella misma salió en un video preguntada por Leo Sarro Press sobre qué es lo que está pasando en Medio Oriente. Dio sus Siempre respuestas. termina armando Nicky Lombo. Ese es nuestro Leo verdadero Sarro, Nicky Lombo. ¿eh? Ese es nuestro verdadero Sí. Nicky Lombo. Leo Barro. Se lo identifica al aire, ¿así o no? Sí, siempre. Se lo ha dicho, se lo ha dicho porque al En las aire. redes sociales, sí. Ah, sí. Leo Sarro viene muy bien. Leo Sarro es muy, muy crítico con el gobierno de Israel. A Orsi le preguntó por este tema también, lo puso en un aprieto, a Carolina Cose también. ¿Qué dijo Carolina Cose? Ahora parece que se enmendó alguno de sus dichos, vamos a hablarlo de eso. Después hay una nota, viene Pipe Stein. Viene Pipe Stein. Vamos por partes, si te parece, Jorge, porque tenemos mucho material hoy. Viene Pipe Stein, que inauguró un podcast donde entrevista a personalidades uruguayas que tienen un especial afecto por un cuadro de fútbol local. Y hay un argentino, si no me equivoco. Que Personalidades que son muy hinchas de un equipo. De un equipo. Jaime Hay Ross dos y argentinos. Defensor. El turco Nasser y River Plate. O sea, ahí tenés dos clásicos. Pero Gustav y Fénix. el Rafa Cotelo y Cerro. Patricia Pita y Peñarol. Patricia Pita y Peñarol, por ejemplo. ¿Cuál es el hincha de Peñarol más famoso que hay para ustedes? El negro Rada. Julio María Sanguinetti. El negro Pero la Rada gente y Julio identifica María a Sanguinetti. ¿La gente identifica a Rada con Peñarol? ¿Qué no? El Rada va siempre al estadio. El hincha de Peñarol lo identifica a Rada con Peñarol. Yo cada vez que Yo le pregunto iba. a la gente en general. ¿El uruguayo promedio piensa en Rada y piensa en Peñarol? Yo en la época que más iba a la Olímpica a ver a Peñarol, siempre me cruzaba a Rada en la Olímpica. Sí, yo recuerdo de ver a Sentado Rada con varias veces. un gorrito de Peñarol. Con algún hijo, Sí. una hija. ¿Y el otro sí. candidato cuál era? ¿Rada O Sanguinetti. o Sanguinetti? No, bueno. Para mí son los personajes encumbrados más vinculados a Peñarol en el Uruguay. Rada, Sanguinetti. El Checho. El Checho no sé esa si No. si está al mismo nivel que está Rada, de conocimiento de gente, no sé. El Checho hizo libro de Peñarol, Sí. todo. Leo Abercon. Leo Abercon. Pero ahí son periodistas. Ujú. Está Sí, bien, bueno, no, pero no. un periodista es una personalidad mediática. Leo Abercon es una personalidad mediática porque sale en la tele ahora.
¿Vos cómo te auto-rotularías, Jorge? Vos sos un mediático Sos también. mediático. No, ¿No? yo creo que no. Tenés Sos un tenés que tener un nivel mucho más alto para ser un mediático. Vos sos un mediático. ¿Qué otro? No te falta ningún lugar. Estás en una radio que le va muy bien, que sale por YouTube. Haces un programa de YouTube. Estás en el canal 10, en el horario central. Canal uruguayo. Ah, bueno, por eso. O sea, más mediático no puede ser. Hacés aviso de colchones, boludo. Fue un favor, no fue un aviso. No Fue haces un aviso de favor. colchones. Hago avisos de camisetas como las de MXM que tengo hoy. Bien. No es de Buena, colchones, se la hermano. recomiendo. Tremendamente muy bien, mediático. pero Pará, bueno, y después de las 6. Y después de las 6 viene Marcelito Cross. Marcelo Cross, el histórico líder de la banda Cross, en medio de una semana que tuvo, ¿no? Un obituario. Histórico líder de la banda Cross. Histórico y único líder de la banda Cross, ¿no? Dura Él semana es para el Cross. heavy metal, ¿no? No así Black Sabbath, ¿no? Que tuvo a Dio y a Ozzy. Sí, exactamente. ¿Y a Glenn Hughes también? No, eso fue Deep Purple, nada que ver. Bueno, pero está Ozzy en la vuelta, así que puede hacer. No está en la vuelta, Ozzy. justamente. Está en la vuelta, está entre nosotros. Ozzy es más que Dio. Sí, claro. Ah, no sé, no sé cómo Pregunto, va. No. pregunto. Aparte de Dio palmó hacia Añares. Sí, no. Es más, no, bueno, después de las 6 se hablará de Ozzy eventualmente. ¿Y ahora? Y ahora vamos a escuchar música. Ubican a Chris Isaac, ¿no? ¿Vos viste la presentación? Sí, Chris Isaac es un Sí. crack, pero te decía, ¿viste Sí. la presentación en esas comilonas que hacen en la Casa Blanca que se llama State of the Union, ¿es? Cuando invitan a la prensa, Sí. ¿viste? Que es La fiesta de la prensa. Claro. Es la fiesta de la prensa, ¿no? El State of the Union es el mensaje- discurso como el 1 de marzo nuestro. Claro. Y después tienen como una comilona. Y la fiesta de la prensa es más descontracturada, más Sí. en joda. ¿Quién es la que organiza la fiesta de la prensa acá en Uruguay? Noelia Franco. Noelia Franco. Es como la fiesta de No, pero de esto, la prensa de esto- Noelia Franco esto- de la Casa Blanca. No, pero esto sería como si Orsi el día de mañana Invitar a periodistas. anualmente hace una cena con periodistas y llama a estandaperos, artistas que también hablan de él. Exacto. Se ríen un poco, le toman un poco el pelo. Y el presidente hace un monólogo Y el presidente ahí. hace un El monólogo. presidente Manolo más gracioso. Bueno, hay una que hace George Bush, hijo, George Walker Bush, donde está lleno así el lugar. Dice, bueno, buenas noches. Ha venido mucha gente, muchos periodistas muy importantes, muchas estrellas de Hollywood y Ozzy. Y ahí Ozzy Osbourne se levanta, se para en arriba de la mesa, todo el mundo le empieza a aplaudir. Y en un momento Bush dice, ok, Ozzy, it's enough. It's enough". Bien. Bueno, querido por todos. Demócratas, republicanos, ¿no? Bush. Árabes, judíos y cristianos. Bush. No. Pero sí, Ozzy. No sé si. Chris Isaac, si te digo Chris Isaac, ¿qué canción me decís? No. No me sale la melodía. Venís muy bien rumbeado. No me sale la melodía, oye, creo. Falling in love Jorge, sí. with Wicked Game. you. Sí. Sí. El clásico de Wicked Game. Bueno, Chris Isaac hace un tiempo me enteré que en realidad era un loco del palo. Un tipo que venía del mundo del rockabilly, del Sí. rock and roll, y que de hecho esa canción es la excepción a la Sí, regla total de su carrera musical. Así que vamos a escuchar a Chris Isaac en su faceta más normal. El primo de él se dedicó a la economía. Sí, claramente. Isaac Alfie. Un héroe de la crisis de 2002. Bueno, eso es lo que... Lo dice él. Baby did a bad thing. Y no fue Isaac Alfie que hizo una cosa mala, hizo una cosa buena, que es salvar a Uruguay del derrumbe total. Chris Isaac. Tenemos dos comunicaciones de presidencia. Una de Cancillería y otra de la vicepresidenta, en realidad. Si te metieras ahora, Sapo, a algunos portales dedicados a las noticias del Medio Oriente, te encontrarías noticias como, por ejemplo, Francia anunció que reconocerá al Estado palestino en septiembre ante las Naciones Unidas. Netanyahu cruzó a Macron diciendo que eso era premiar al terrorismo. En Israel, el Parlamento votó 71-13 a favor de la anexión de Cisjordania, hoy ocupada ilegalmente,
una resolución no vinculante, pero que le da cierto respaldo popular a Netanyahu si quiere ir por ese camino. Ahí es interesante porque ahí muchos partidos se abstuvieron de participar de esa moción, los principales partidos de oposición, o sea, no participaron ni a favor ni en contra, dijeron, esto es una moción que no formaba parte de discusión, nosotros no vamos a participar. Parlamentarios de Netanyahu y también de extrema derecha de Israel votaron a favor y hubo de los partidos árabes que están en el Knesset, el parlamento israelí, votaron en contra y también algunos partidos más progresistas que hicieron lo mismo. Se le viene cayendo la coalición a Netanyahu, ¿no? Se le viene desgranando por todos lados. Se le están yendo los ortodoxos por el tema de la ley que promueve eximir a 80.000 jóvenes del servicio militar. Y ahora viene un receso parlamentario que deja básicamente la cosa congelada hasta octubre, por ahí, a fines de este año, o principios del año 2026, donde va a haber elecciones. Y se espera que, bueno, termine en definitiva de caer el gobierno de Netanyahu. Pero, como Netanyahu se ha mostrado tan hábil, ¿no? En mantenerse en el poder, nadie puede asegurar nada. No. Cerramos el panorama Te leo para más. Sí, dale. Un grupo de más de 100 organizaciones humanitarias, entre ellas Médicos Sin Fronteras, publicaron un comunicado conjunto denunciando una hambruna masiva en Gaza. Amihai Ben Eliyahu, el ultraderechista que encabeza el Ministerio del Patrimonio de Israel, dio unas declaraciones explosivas al respecto, diciendo toda Gaza será judía, ninguna nación alimenta a sus enemigos, ni los británicos alimentaron a los nazis, ni los estadounidenses a los japoneses, ni los rusos alimentan ahora a los ucranianos. Y en este contexto internacional, muy tensionado, es que acá en Uruguay, Leo Sarro le pregunta a Carolina Cose, a la vicepresidenta, qué opina de lo que está pasando ahí. Leo Sarro ya le ha hecho... Esa pregunta que es muy incómoda para autoridades de un gobierno de izquierda. Ya la padeció Orsi hace unos meses. Y ahora le tocó contestar esa pregunta a Carolina Cose. Pero Orsi la surfeó bien cuando Sarro fue, ¿no? ¿O no? ¿Qué piensan? Yo creo que no la surfeó bien. Yo creo que el Leo Sarro lo presionó mucho por el lado de la crisis humanitaria y Orsi siguió muy firme con su postura de yo condeno todo tipo de violencia, condeno todo tipo de terrorismo. Y yo creo que cuando se dio el problema particular de la presión internacional sobre la ayuda humanitaria, la declaración de Orsi de yo condeno a todo lo malo quedó corta, ¿no? Por lo menos a la gente de izquierda la veías en redes y daba la sensación de que quedó gusto a poco el condeno todo lo malo. Sí, no, mucho más que gusto a poco, ¿no? Decepción, bronca. Cristian Mirza, que del MPP, que es una persona que está en el movimiento acá en Uruguay pro-Palestina, dijo, bueno, yo lo milité, yo lo voté y no entiendo lo que está haciendo. Pero más allá, ¿no? No, pero Mirza es como la versión más extrema, claro, digamos, dentro de este yo creo debate. que de todas maneras, sin ir a una posición tan militante por la causa como la de Cristian Mirza, claramente hay un conjunto de personas de izquierda, votantes del Frente Amplio, que ya tienen clarísimo que lo que está sucediendo en Gaza es un genocidio. Entonces, le están reclamando al gobierno que se exprese claramente en ese sentido. El propio Frente Amplio Exacto. Hay una declaración del Frente Amplio que es muy distinta a la declaración del gobierno, que la hace a través de la Cancillería. Entonces, esa presión cae sobre el canciller Lubetsky, sobre el gobierno. Ellos saben que tienen esa presión. Por algo también después instrumentan una suerte de idea o de plan para tratar de traer palestinos desde Cisjordania, que no es la zona de guerra, para educarlos en Uruguay en materia de agricultura. Bueno, nada, ahí te ves que es como un manotazo de ahogado para tratar de aplacar un poco el desánimo y la decepción que ha generado cómo este gobierno se está moviendo en torno a condenar al Estado de Israel y al gobierno de Netanyahu. Que básicamente sigue una línea, es casi una línea de la diplomacia uruguaya con el Estado de Israel desde el año 47, 48 en adelante. Pero que claro, en este momento
los cuestionamientos sobre Israel son enormes y vienen de todas partes, ¿no? Vos tenés, por ejemplo, The Economist, la publicación, tiene una columna de esta semana, una editorial, que dice que la continuidad de la guerra en Gaza es una deshonra para Israel y que ya no tiene ninguna justificación militar. Y ahí para abajo son todos críticas. Y en Israel mismo, periodistas como Ron Ben-Shishai, que es capaz el más zarpado corresponsal de guerra que está vivo, de 81 años, estuvo en todas las guerras, es un veterano de la Fuerza de Defensa de Israel, también. O sea, está cuestionando fuertemente a Netanyahu, al gobierno, dice que son unos locos, son unos dementes, que no tienen un plan, que ya la guerra no se justifica, que están jugando en contra de los intereses de Israel, que están jugando en contra de la seguridad de Israel. O sea, en todo ese contexto, miran qué es lo que opinan figuras de izquierda que están actualmente en el gobierno. Está Eud Olmert, del ex primer ministro, también pegándole fuertísimo a Sí. Netanyahu. En fin, pero acá lo que tenemos que ¿Qué dijo Cose? ponderar es lo que dijo Cose. Y bueno, vamos a escucharla, ¿qué parece? Lo que no son fake news es la hambruna que está pasando Gaza y la sed. Más de 100 organizaciones mundiales están reclamando que se tomen medidas. ¿Qué medidas habría que tomar a nivel internacional, a su parecer? Es una situación trágica, sin lugar a dudas. Yo creo que revalorizar a la ONU, a las Naciones Unidas. Ahora dicen que la ONU es antisemita, por eso... No, yo no creo que sea así. Las Naciones Unidas surgieron después de la Segunda Guerra Mundial, después de esa terrible tragedia para la humanidad que fue la Segunda Guerra Mundial. Como respuesta a eso surgen las Naciones Unidas y han tenido toda una trayectoria a través de distintas organizaciones como UNICEF, como ONU Mujeres, a través de sus distintos consejos, que me parece que le dan a los países un marco donde reunirse, un marco formal donde discutir, un marco válido donde discutir los temas de manera pacífica. Siempre la solución es el diálogo, el derecho internacional y respetar a esas organizaciones, ¿no? No porque hoy esa organización diga algo que no estamos de acuerdo, hay que denostarla, ¿verdad? Hay que defender el derecho internacional como se defiende la democracia en cada país. Se está cuidando mucho de no hablar de Israel. ¿Qué opina de Israel? De lo que está haciendo el gobierno de Netanyahu. Pues se dice que está matando con hambruna a la gente, ¿no? Yo creo que la situación es trágica, creo en la autodeterminación de los pueblos y creo que cada pueblo... ¿Pero eso es autodeterminación? Cada pueblo tiene que encontrar la solución a sus problemas. El pueblo israelí deberá encontrar su camino, como todos los pueblos del mundo, y yo eso lo voy a respetar a rajatabla. Lo cual no quiere decir que no diga que lo que está pasando ahí es una tragedia. Esa última parte de la autodeterminación de los pueblos fue lo que causó que en redes sociales y que bueno, ¿qué es esto? Autodeterminación de los pueblos, es bloquear el ingreso de ayuda humanitaria a otro país. Vino por ese lado la crítica. A estos sapos le podemos sumar el último comunicado que hizo el gobierno uruguayo al respecto de este tema. Sí, va sumando comunicados la Cancillería que sin utilizar el término genocidio viene cercando retóricamente a Israel desde el punto de vista de las críticas, por ejemplo, a la crisis humanitaria que hay en Gaza en este momento. Dice concretamente el último comunicado que salió ayer, dice: en las últimas semanas la crisis humanitaria en la Franja de Gaza se ha profundizado y han aumentado las violaciones de los derechos humanos, no solo en dicho territorio, sino abarcando también Cisjordania, área sobre la cual el Parlamento israelí aprobó ayer una moción pidiendo su anexión a Israel. Es un poco lo que hemos comentado recién. Cómo fue, digamos, la forma en que se dio esa votación, capaz que amerita una explicación aparte. Pero sigue el comunicado diciendo: el gobierno de la República Oriental del Uruguay reitera el llamado urgente a Israel a permitir el acceso de la asistencia humanitaria a través de las Naciones Unidas y en base a los principios del derecho internacional humanitario con el fin de resolver la hambruna que se está extendiendo en Gaza. O sea, muy alineados con lo que está pidiendo la ONU en este momento. Uruguay rechaza toda acción que promueva cambios territoriales o demográficos en los territorios palestinos ocupados
y reafirma su apoyo a la solución biestatal con 2 estados que conviven en paz según las fronteras de 1967. Esta es la única alternativa que respete el principio de libre determinación de los pueblos y su derecho inalienable a vivir en paz. De esta forma, nos sumamos una vez más a la voluntad de la gran mayoría de los integrantes de la comunidad internacional, Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? Le suma el capítulo del Knesset, del Parlamento israelí, que tuvo esta moción no vinculante de anexar las colonias que están en Cisjordania al territorio israelí por motivos históricos. Cuando hablamos de motivos históricos, son históricos religiosos, obviamente. O sea, y ahí votaron buena parte de los grupos sionistas más radicales que tiene el Parlamento de Israel y también miembros del Likud, del partido de Netanyahu. Hubo un tuit después de Carolina Cose. De aclaración. De aclaración de lo que generó, sobre todo en redes y sobre todo en respuestas de personas vinculadas a la izquierda y que obviamente, militantes, ¿no? De a pie, gente que está en redes, que se identifica con el Frente Amplio, con la izquierda y que entendió que fue una respuesta muy pobre para como ellos entienden que hay que contestar y reaccionar en torno a lo que está pasando en Gaza. Entonces, a partir de esas reacciones, Carolina Cose hizo otro tuit aclaratorio que no permitió que la gente responda, que dice lo siguiente. Rechazo la tragedia que se vive en Gaza. Hace unos días, en una rueda de prensa, me preguntaron sobre distintos aspectos de la situación en Gaza. Dije lo que pienso, que es una tragedia, y apoyé las declaraciones de las Naciones Unidas sobre el tema. En una pregunta, se me consultó sobre la política interna de Israel. Respondí que eso corresponde al marco de la autodeterminación de los pueblos. No nos corresponde a los uruguayos ni a ningún otro gobierno decidir quién debe o no gobernar otro país. En redes sociales se ha difundido un extracto de mis declaraciones que, de forma malintencionada, hace parecer que ante la guerra mi respuesta es que rige la autodeterminación de los pueblos. Esa es una grosera tergiversación que no voy a tolerar. Siempre he bregado por la paz y, al igual que decenas de países, hemos condenado el ataque de Hamás y el secuestro de ciudadanos israelíes, pero también hemos sido enfáticos en que la guerra debe terminar y que no es legítimo atacar inocentes como está sucediendo. Claro, una respuesta que también tergiversa la respuesta y la pregunta original, porque en realidad ya no le preguntaron sobre la situación interna de la política israelí. La pregunta de Leo Sarro fue muy clara. La pregunta es ¿qué piensa de la guerra y qué piensa de lo que está haciendo Israel ahí? Después le dijo, se está cuidando mucho de no hablar de Israel. Claro. ¿Qué opina de lo que está pasando ahí? Están matando con hambruna, están, más enfáticos sobre la situación de Gaza. No puede ser. Y ante esa pregunta, ella responde que ella es un tema de Israel, que Israel debe encontrar su camino y que eso es la autodeterminación de los pueblos. O sea, básicamente no responde nada sobre qué piensa de cómo está actuando el gobierno de Israel y Israel en esta situación y en esta guerra. En tal caso no es problema de ella, porque es un problema del pueblo israelí que debe encontrar su camino. ¿El camino a qué debe encontrar el pueblo israelí? Israel está en guerra y claramente destruyó ya el 60-70% de Gaza. Entonces, la pregunta es sobre eso. Si es una tragedia, sí, claro, toda guerra es una tragedia. Esa no es la pregunta. La pregunta es cómo se está actuando por parte del gobierno de Israel. Entonces, puede contestar lo que quiera, pero lo que no puede hacer es después sacar un tuit diciendo que se la tergiversó o que se la cortó intencionalmente para sacarla de contexto, porque no es así. Está clarísimo que no es así. O sea, si no le gustan sus propias respuestas, bueno, está bien. Que vaya y lo aclare, pero nadie la sacó ni de contexto, ni malintencionadamente puso un corte para que quedara como que eso fue una respuesta que ella no dio. No es así. Eso es la realidad. O sea que el tuit aclaratorio es peor en tal caso que la respuesta que muchos consideraron que fueron unas respuestas lavadas sobre la situación. Porque el tuit aclaratorio es un tuit mentiroso. O sea, da su posición, reafirma ciertas cosas, pero dice algo que no es verdad, es que se le haya descontextualizado o utilizado de manera malintencionada un fragmento. No al menos lo que publicó Leo Sarro de la pregunta que Leo Sarro le hizo a la vicepresidenta Carolina Cose. Yo la verdad que no sé qué cortes circularon en las redes. Bueno, estamos hablando del que vimos ahora, que es el original de Leo Sarro. Cose, si después otros se hicieron cortes, otros, no claro, sé, la verdad que no estar lo vi. hablando de eso, no. Me parece que
quizás no quiso. En la primera intervención, que es la que tiene con Sarro, capaz que no supo expresarse de la mejor forma a la hora de plantear cuál es su visión sobre... Bueno, está bien. Entonces podés poner un tuit, no supe expresarme de la mejor forma. Y ahí haces la aclaración que querés. O ni siquiera tenés por qué hacer referencia. Podés decir, quiero hablar de este tema ahora. Tú, y haces una explicación de qué es lo que te parece. Sí, por eso. Si no, ni siquiera tendrías por qué aludir al primero. Explicás tu posición y ya está. Creo, de la cúpula así del gobierno, creo que... Si no me equivoco, el Pacha Sánchez en su momento dijo que acompañaba la declaración original del Frente Amplio, que sí usaba la palabra genocidio. Entonces, creo que va quedando de esa cúpula el que tiene la postura ahí más parecida a la que originalmente expresó el Frente Amplio, sería el Pacha Sánchez, porque Carolina Cose ya se bajó de ese barco, Yamandu Orsi también. Y el ministro Lubetkin también tiene otro Yo creo que es muy importante que las autoridades más relevantes del gobierno sean claros. Porque si no, ingresás como en aquel mundo en el que, bueno, es un gobierno autoritario. Es una dictadura, bueno, es un gobierno autoritario. Están siendo muy claros, ¿eh? ¿Ah? Están siendo muy claros. Están diciendo que no hay un genocidio. Todos los comunicados de Cancillería van de la mano de masacre, tragedia, crisis humanitaria. Pero están evitando usar la palabra genocidio, y lo cual yo eso es claro. Es una línea muy clara y muy transversal a todas las principales figuras, algo como decía Jorge. Claro, pero digo, te gustará o no cómo se para el gobierno, pero que es claro el gobierno en qué piensa y hasta dónde va. Los comunicados de Cancillería no establecen que sea un genocidio, pero los gobernantes no declaran de manera tajante diciendo, no, esto no es un genocidio. Es otra cosa, pero no es un genocidio. No, bueno, vos agarrás a Lubetkin le habían preguntado explícitamente, bueno, ¿por qué piensan eso? Y él pone arriba de la mesa sus argumentos desde el punto de vista incluso del propio concepto de genocidio. No es Orsi ni cosa. Bueno, es el canciller. Eso bueno. Sí, pero eso es un canciller. Eso Digo, yo creo que ahí no hay una persona técnica que puede responder de técnica, pero Orsi también dio una versión muy parecida a la de Lubetkin. ¿Vos podés estar de acuerdo o no en que el gobierno califique de genocidio o masacre? Lo que sí me parece que hay cierta coherencia. No, pero la coherencia es, si vos estás convencido de que no las acciones que están ocurriendo... Porque el Frente Amplio te corrió fuerte con el comunicado. No conforman un acto de genocidio según lo define, vamos a ponerle la ONU. Bueno, está, sí, claro, sobre eso. Yo entiendo que no se define como un genocidio. Podrá ser cualquier una masacre, pero por haber crímenes de guerra, bueno, un genocidio no es. Eso debe ser claro. Esa es la posición. Me parece que lo que no podés hacer es tratar de ocultar ante tu electorado más visceral que te está reclamando que lo califiques como genocidio en un baile de palabras donde al final no termina siendo claro y concreto. O sea, por omisión querés de alguna manera jugar cierta ambivalencia, ¿no? Ni puedo decir que no claramente, ni puedo decir que sí claramente. Yo creo que Orsi y Lubetkin dijeron claramente que no es. Cose, todavía me parece que faltará otra instancia en donde se le pregunte claramente si piensa que es un genocidio o es una masacre. Creo que esa instancia todavía no la tuviste. Ella la pudo haber tenido cuando publicó este tuit aclaratorio, que en verdad no aclaró nada, más bien que entreveró los tantos, y no lo hizo. Definió ir una tragedia. Sí, a mente que la palabra tragedia, prefirió hablar sobre la tergiversación que sea de sus palabras en redes. Sí. Hay que hacer una pausa. Se viene la entrevista de hoy en Fácil Desviarse. Fácil Desviarse. Lo anunciamos hace un ratito. Ya está con nosotros Pipe Stein, conocido publicista tuerto, y a partir de ayer o antes de ayer, podcastero célebre, ya que lanzó su primer capítulo de esto que dio a llamar Vayas a donde vayas, donde Pipe habla con personalidades uruguayas que tienen un amor especial por un cuadro de fútbol. Y el primer capítulo, ¿no? Para usar la metáfora futbolera, fuerte del medio, ¿no? Jaime Rossi, defensor. Pipe, bienvenido, ¿cómo andamos? Hola amigos, ¿cómo están? Muy bien. Bien, por suerte. Yo muy contento. Fuerte al medio, ¿no? Arrancás con Jaime Ro.
Arrancamos con Jaime Ross. Primero arrancamos con Defensor, que tiene que estar primero en algo, Sí. así que está primero en el podcast, ¿no? Hoy se cumplen 49 años del campeonato del 76. Basta. Yo tenía Demasiado tiempo para tener ¿no? Saborear una gloria. Es casi como el maracanazo. Y bueno, pero... Mirá que viniste a un boliche de mancha acá. Te aviso. Me parece muy bien. Son cosas que en Uruguay Sí. pasan. Pero te digo, las cosas tienen un origen. Sí. Y el origen explica muchas cosas. Entender los principios es entender muchas cosas, ¿no? Te digo por el 76. No, Ahora, claramente. Dicho esto, sí, arrancamos, son 10 episodios el podcast, que se llama Vayas a donde vayas. Y el primer episodio es Jaime Rossi Defensor. Ya vienen otros 9, que son historias de amor. Historias de amor entre personas y sus colores, como los que tienen ustedes con su club. Nombrame quiénes son los otros 9. Bueno, voy. Rafa Cotelo y Cerro. Luego, yo tomé una decisión de incluir amigos argentinos, primero porque son geniales. Segundo, porque el fútbol argentino también fue parte de la vida de muchos de nosotros que nos gusta el fútbol. Y me pareció que le daba un color fantástico a todo esto. Entonces, el número 3 es Sebastián Weinreich, que es muy hincha de Atlanta. ¿no? Sí. Entonces, va a hablar de Atlanta. Cuando hablamos de la pasión de las personas, estamos hablando de más que el fútbol en sí mismo, porque es de fútbol, pero es de lo que el fútbol evoca y lo que el fútbol trae, y porque el fútbol siempre es mucho más que fútbol, en términos de la pasión, ¿no? Entonces, Seba Weinreich. Después viene Peñarol, que es Pato Pita, corredora de rally, una atleta fantástica, que tiene Peñarol y una sangre amarilla y negra así, que le hierve, maravilloso. Después volvemos a Buenos Aires porque es Roberto Moldaski y Boca, que es muy, muy hincha de Boca, Robert. Y bueno, y con el humor de él y la gracia que tiene para decir las cosas, que es fenomenal. El orden, sigamos. Después creo que está el gran Gustav. Para el orden capaz que no estoy diciendo exacto. El gran Gustav y Fénix. Conocemos todos, ¿no? Jorge Nasser y River. De Buenos Aires, River lo hace Julieta Pink, que no sé si ustedes la conocen, pero es Martín Fierro en conducción de radio en Argentina. Es amiga y es realmente una conductora de radio fantástica y tiene un vínculo con River así, realmente precioso y lo cuenta de una manera muy, muy linda. ¿Qué me falta? Te falta. Dijiste 10, ¿no? Tuviste bien. Te falta un equipo que se llama Nacional. Nacional. Sí. No sé cómo me va a faltar Nacional. Lo que dejar como broche de oro. Como broche de oro. Nacional es Gabriel Pelufo. Sí. Ya sabemos lo que significa Gabriel Pelufo para el rock y sobre todo él y sus historias y su vida y bueno, y la pasión de él y los Pelufo por Nacional, ¿no? Cuando habla de Nacional, Gabriel destila una cosa maravillosa. Me fascinó escucharlo. ¿Es el último? El último va a ser Jorge Nasser. El último es Nasser. Me parece que se me desordenó desde el quinto. ¿Y Pichu Estraneo? De Racing uruguayo, Pichu Estraneo. Pichu Estraneo de Racing. Pichu Estraneo de Racing. Cerramos. Son esos Cerramos. 10. ¿Sabes cómo te reís con Pichu? Sí. Porque habla de Racing Pichu, por ejemplo. Pero Pichu te habla desde el parodismo, desde los Gavis y los Clapper. Sobre todo los Gavis, en el caso de él, ¿no? Y el Tucho Horta y los Gavis. Y recorres todo, y lo que le pasa con Racing, pero luego lo que pasa con el fútbol. Él y dándole a Maradona la camiseta de Racing para firmar. ¿Qué firma Maradona? La camiseta de Racing, ¿no? Claro, está en Tinelli, donde pasa todo en los 90, ¿no? Y después como todo fluye y todo va para adelante y su vínculo. Tiene la colección de camisetas de fútbol más grande que uno pueda conocer. Porque todos van con una remera, ¿no? Con una camiseta, ¿no? El cierre, generalmente empiezo con una anécdota, que es la forma que encontré de arrancar la conversación. Y cuando cierran yo le invité a cada uno a traer una remera que fuera especial, que tenga una historia especial y que tenga una conexión especial. Y cada uno trae una remera. Por ejemplo, quien vio el episodio 1, que es el de Jaime Ross, trae la de Silva Cantera del año 87. Claro, que es una incunable. ¿No? La de Silva Cantera del 87. Lo decís vos, esto lo pones en Mercado Libre ahora y sale miles de dólares, capaz. ¿Te voy a decir una cosa?
Capaz que más. Capaz que más. Y sí, la cantera del 87. Ujú. No, pará. Cientos de miles, ¿no? No. Ah, por eso. No. Decenas. Decenas de miles. ¿Decenas? Decenas. O la estás inflando vos. 10 luquitas. ¿Vos la comprarías? ¿10 luquitas? ¿Eh? Y bueno, si en cuotas sí. En cuotas sí. Bien, está bien. ¿Tenés alguna En heavy cuotas. de defensor o no? ¿Eh? ¿Tenés alguna de defensor de esas? No, Enmarcada. tengo muchas de muchas épocas, pero no es que tengo de jugadores en particular, ni de cosas, ni de que me regalaron, ni esas cosas no. No, pero tengo muchas porque uno necesita tener por un stock, que es el merchandising que uno tiene como para poder... Pero cada vez voy menos con la camiseta al fútbol. Y- Es peligroso. Ah, Ahora te. no, porque hay una cosa, pará, porque hay un poco de gastada, vale. En un momento, creo que Jaime que dice, no, que ser defensor es copado, dice. Ah, es un chiste. Y sí, bueno, ¿qué es ser defensor? Te pregunto a vos, ¿por qué le preguntaste a Jaime Ross? ¿Qué es ser defensor? Sí. Bueno, es romper la hegemonía, ¿no? Sí. Es decir, es otra cosa. No existía algo así, digamos, era un club más. Pero realmente es el club que transformó el fútbol uruguayo en 1000 aspectos. Eso es clarísimo, ¿no? No solo porque en el 76 empiezan a salir campeón equipos que no son Peñarol Nacional, que eso es lo primero, sino que después se trabajan formativas de defensores clave en lo que sucede después con el fútbol uruguayo, ¿no? En cantidad. Nos gusta Sudáfrica, un tercio del plantel. Es decir, es como Defensor tiene una influencia muy fuerte como club dentro del fútbol uruguayo. De todas maneras, no tiene que ver con el episodio, tiene que ver con mi mirada. Pero finalmente uno se da cuenta cuando hace las entrevistas y cuando hace las conversaciones que cada club tiene su épica, que cada club tiene su historia, ¿no? Y cada club tiene sus sueños y sus logros y cuenta sus maravillas. Y finalmente a mí lo que me gusta rescatar es lo que le pasa a cada hincha, ¿no? Que finalmente nos pasa a todos un poco lo mismo. Algo nos lleva hasta ahí, algo que nos emociona nos lleva hasta ahí y nos conmueve. Porque ¿cómo se explica que vos te emociones viendo a gente que corre atrás de una pelota con unos colores? ¿Qué es lo que te mueve? Y te mueven cosas. Y se trata un poco de eso, ¿no? Pero si querés hablar de Defensor, hablamos. Pero, No, quería esa respuesta, no. espero haber salido bien, no sé. No, en el caso de las 10 historias, arrancás con Jaime Ross, con Defensor. Jaime Ross es un gran narrador de historias. Es un gran narrador de historias, lo ha demostrado no solo en sus canciones, lo demostró cuando hizo la película del Mundial de Sudáfrica, lo demuestra en las entrevistas, cuando cuenta, ¿no? ¿Cómo hiciste para tener a un reconocido hincha de Defensor, quizás al músico más importante del Uruguay, y a un gran narrador hablando también de tu sentimiento y tratar de respetar el espacio del otro y no salirte de la vaina por querer meter bocado también vos de Defensor? Bueno, en realidad yo pensé mucho cuál tendría que ser mi rol en esto, ¿no? Y acá yo elegí 10 personas que son figuras públicas, que son gente muy admirada por muchas personas, gente que hace cosas realmente trascendentes en sus actividades. Entonces, lo que a mí me daba cuenta que mi mérito era nuclearlo. Mi mérito era poder hacerlo, era reunirlos en un proyecto. Y luego intentar sacar lo mejor de esa conversación con ese tema. El tema ayuda mucho, porque es un tema que toca las fibras. Y hay gente que toca las fibras. Yo cuando llamo a Gabriel Pelufo, por ejemplo, le digo, vamos a hablar de Nacional, me dice, vamos, me encanta. Le digo a Rafa, vamos a hablar de Cerro, me encanta. Es gente que nos gusta hablar de eso. Es como yo me te invito a decir, vamos a hablar de Peñarol. Y vos sos realmente de Peñarol. Te encanta hablar de Peñarol. Y de tu pasión por Peñarol y lo que vos sentís por Peñarol. Entonces, lo que yo intenté fue darme cuenta de que cuando yo converso con Jaime, simplemente tengo que manejar un hilo conductor, porque acá lo que importa es realmente lo que dice Jaime, ¿no? Y realmente lo que me importa a mí. Más allá de que Jaime es un gran escuchador, porque yo tengo un vínculo muy lindo y muy cercano con él, y él es un gran escuchador, y le importan mucho las historias de los otros, y quiere saber. Pero en este caso, me gusta que me preguntes eso porque quiere decir que estuve sentado en el lugar adecuado, porque no me corresponde a mí ser el protagonista, sino llevar el hilo. Y por otro lado también preparé con mucho cariño cada uno de los encuentros,
estudiando los personajes. En un momento, acá hay un productor periodístico que es un gran entrevistador, que es Álvaro Carballo, que a mí me hizo una entrevista en Canal 5 hace tiempo. A mí me impactó el tipo de entrevista que me hizo, porque realmente había un estudio profundo y un conocimiento de mi persona. Después me di cuenta que cuando entrevistaba a otras personas había mucho conocimiento del otro. Y le dije, mira, yo voy a hacer esto por primera vez. Y necesito estudiar y necesito entender. ¿Vos estarías dispuesto a trabajar profesionalmente y darme una mano? Y me dijo, encantado. Fue muy lindo porque fue mucha gente que se fue sumando. Y bueno, y todo lo que me preparó, los links que vi, yo me vi todos los shows de Gustafa antes de entrevistarlo. Con Jaime me es más fácil, pero yo, además de eso, la noche anterior, además de preparar y escribir, volví a leer todas sus canciones, que es poesía, ¿no? Además de todo lo que es él, es un poeta formidable. Y bueno, y básicamente me pareció que mi lugar era ese, porque ¿cómo se llama el episodio? Jaime Rossi Defensor. No es Jaime Rossi Pipestein. Es Jaime Rossi Defensor. Y creo que ahora sale el de Rafa con Cerro, que me parece que pasa lo mismo. Es Rafa y Cerro. Para que goce la gente que es de Cerro, para que goce la gente que le guste el fútbol y para que goce la gente que disfruta escuchando a Rafa. Y así en cada caso, ¿no? Ahí en la entrevista con Jaime hablan obviamente Defensor, obviamente después desparrama hacia otros lados, porque la charla te llega, pero siempre está el fútbol ahí como eje, ¿no? Y en un momento vos le señalás, hablando de eso que estudiaste mucho personas, y las letras, que en ningún momento Jaime Ross le dedicó una canción o incluyó a los dos grandes en una de sus canciones, ¿no? ¿Y por qué? Y si es porque en los cuadros chicos realmente está la esencia, está la épica. Yo le pregunto si hay menos poesía si hay en los menos cuadros poesía, grandes. ahí va. Y él te dice una cosa que es verdad, en los cuadros grandes está la gloria. Es decir, las grandes glorias están ahí. Que dice que las disfruta además. Sí, exactamente. Sí. Pero te pregunto, en la experiencia que tuviste, hablando con los hinchas de cuadro chico, sí, ¿no? ¿Hay una diferencia? ¿Encontrás una diferencia en cómo vibran los hinchas de cuadro chico con respecto a lo de los cuadros grandes, que se licúan más en una gran masa? No. A mí cuando Pato me habla de Peñarol y está en la tribuna y no se puede contener, y sale corriendo, manejando ella el auto a toda velocidad, se esguinza para llegar al 5-0, que ya no sabe todavía que fue el 5-0, y se vuelve loca por entrar a la tribuna. Es una pasión total. Lo que sí creo que hay es que muchas veces el hincha de cuadro grande, que es un porcentaje tan grande en Uruguay, no sabe por qué los hinchas de cuadro chicos somos de cuadro chicos. Es decir, ¿cuál es el encanto que encontramos? Creo que ser hincha nos pasa. Yo soy defensor es mi viejo, es mi familia. No es difícil. ¿Qué termina pasando con mi historia, no? Y de Pato Pita es el abuelo, de Pelufo es su papá, su hermano, los Pelufo. Y cuando entras a descubrir Gustavo y la relación con el padre, esto pasa por ahí. Y a todos nos pasa más o menos lo mismo. Es el vínculo, es emocional. Es emocional, pero me parece que hay algo nuevo que es que los hinchas de Peñarol Nacional van a descubrir por qué qué le pasa al tipo con Fénix. ¿Qué belleza encuentra en el Parque Capurro, donde mucha gente quizás no encuentre cuál es la magia y qué es lo que lo conecta, ¿no? Me parece que ahí hay algo a descubrir. Pero en realidad lo que nos pasa con el fútbol es diferente al sentimiento de la selección, claramente, porque hay un sentimiento identitario, hay una cosa muy fuerte, y además como el fútbol habilita a muchos otros temas. Porque una cosa que estaba clara, que esto es de fútbol, pero no es de fútbol en el sentido técnico-táctico de la cosa. No importa. Y de hecho es hasta temporal. Yo creo que tengo la impresión que la entrevista a Jaime uno la escucha dentro de un año y tiene el mismo valor. Es un podcast también, ¿no? No es radio. No es actualidad, ¿no? Pero es decir, y no es el resultado de ayer, y no es la opinión sobre lo que pasó ayer. Es esa cosa que te mueve. Pero finalmente creo que es todo lo mismo. Pero ahora, ¿por qué un tipo de Cerro? ¿No? Yo creo que el hincha de Peñarol y de Nacional pueden llegar a comprender bien los hinchas de cuadros chicos, porque después a todos nos pasa con la selección. La selección termina siendo una suerte de cuadro chico en un contexto internacional. Totalmente. ¿No? Entonces celebramos un cuarto puesto, o celebramos un Mundial Sub-20. Es lo mismo que pasaría de pronto a un cuadro que no está, o no se le da ganar seguido, ganar cualquier cosa o algo, es una historia épica. Es decir,
volver de la B es una historia épica. Salvarse de la B es una historia épica. Estar en la B es una historia impresionante. Claro, por eso te digo. Entonces, la identidad se exacerba cuando sos poco también. Porque vos estás defendiendo como que cualquier logro es un logro mucho más sufrido que el que puede tener el poderoso, ¿no? Eso que los Davids y los Goliaths, ¿no? que habló Jaime Ross en este primer episodio, era, bueno, por primera vez David podía ganarle a Goliat, ¿no? O sea, el caso de Defensor en el año 76, primer cuadro que no es Peñarol Nacional en el profesionalismo que termina rompiendo esa hegemonía, ¿no? Y Uruguay es eso. Esa es la electricidad también de ser hincha de un cuadro en Uruguay que no sea Peñarol Nacional. Claro. Y después te permite todo esto entrar por los barrios, ¿viste? Entrar por los barrios, porque Jorge nace de la aduana, ¿no? Y la dársena. Y los padres y el puerto. Porque Rafa Coteros son los abuelos y el frigorífico y el freezing en las manos. Sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? En un momento, a mí me pasa una cosa que es... yo me muero con Montevideo. Claro, será porque uno es de acá, pero a mí Montevideo me conmueve, me emociona. Y habla de Montevideo, todo esto en resumen, cuando uno empieza a limpiar, que es espectacular. Y luego escuchar a los argentinos, que también es su pasión y tienen su folclore y su manera, que también nos resulta muy cercana. Porque Buenos Aires hay una cosa muy cercana en esa forma de sentir, ¿no? Claro, yo no sé, por ejemplo, si fue por fuera de Argentina y Uruguay, la metáfora futbolera funciona tanto en otras partes del mundo, ¿no? Acá, con un argentino te puedes hablar solo en base a metáfora de fútbol. Todo el tiempo. Y vas a hacerte entender. Yo no sé si lo puedes hacer incluso con un brasilero. No lo tengo claro. Te estoy preguntando, ¿no? Ahí tenés una cosa que nos une muchísimo y que representa lo que sentimos por el fútbol, ambos, ¿no? Sí, para mí hay una cosa rioplatense, existe, si bien el folclore de ellos tiene características propias, porque ellos tienen esa cosa de la masa actuando uniformemente, ellos son, por eso los artistas dicen que son el mejor público, porque tienen un comportamiento masivo muy particular, pero luego lo que termina pasando... Y después, ¿cómo contarlo? Atlanta es una experiencia de cuadro chico, pero después ahí te entra Villa Crespo, un barrio con una gran influencia judía, por ejemplo, donde es un tema que a mí me encanta entrar, y entrar con Seba, por ejemplo, hablar de todo eso es una delicia para mí, porque también el podcast me permitió como navegar diferentes aristas de cosas que a mí me gustan y me interesan. Yo no soy un tipo que entienda de música, yo vibro con la música. A veces trato de explicar, pero yo justo porque hablo con ustedes, que ustedes para mí saben mucho de música, entonces soy muy cuidadoso al hablar al respecto, pero vibro profundamente con la música. Entonces cuando estamos hablando de eso es brutal, y cuando Pichu Straneo habla del parodismo y de que salen de Pijama, yo tengo mis recuerdos intactos del parodismo, de los Gaby, de los Clapper, de lo que vino después, del Pinocho, y todo empieza a conectar. Y la curiosidad que a uno le mueve, ¿no? Y además, no es difícil cuando vos podés nuclear gente así, porque la pelota no te vuelve sola. Yo paso a buscar a Pichu Straneo por el hotel para venir acá a los estudios a grabar su episodio. En la mitad lloré de risa 3 veces. Te está hablando en serio y de repente te imita Bilardo, se agarra la corbata, te hace cosas. Es un tipo que de repente estuvo... En 2018 va a Rusia y está en la concentración de Uruguay y la concentración de Argentina. Es Gardel, está en las 2 concentraciones. Y los jugadores le piden que vaya. Y él empieza a contar eso. Y yo digo, contame que la diferencia entre una concentración y la otra. Claro. Y realmente es muy lindo y muy divertido, pero al mismo tiempo también creo que dice cosas, ¿no? Y tal, bueno, y el episodio de Jaime, que ahora está y que, bueno... Yo estoy muy feliz, porque estoy recibiendo comentarios muy lindos. Vamos a hacer una tanda, Pipe, y vamos a escuchar un fragmento, ¿te parece? Y lo vemos. Me encanta. Y seguimos conversando un poquito más. Todo. Serio. Ya está en el aire. Fácil desviarse. Vayas a donde vayas, así se llama este podcast de Pipe Stein, con personalidades uruguayas, contando su amor por... Y argentinas. Y argentinas, claramente. Y contando su amor por su cuadro.
Básicamente, ese es el nudo de la cuestión. Arrancaste no, en realidad no fue la primera nota, pero sí la primera en salir. Jaime Ross y su amor por Defensor. Si te parece, vamos a ver y escuchar un fragmentito. Letra se fue adhiriendo las palabras. Dale que sopla torcido. La. No se te vaya a caer. La música dice no se te vaya a caer. Tengo la piel de gallina. ¿Entendés? Así se... ¿Cómo vas a hacer esto? Vos disculpame. Teorizo un poco. La música tiene que hablar. Porque si yo te digo, dale que sopla torcido, no se te vaya a caer... La música tiene que hablar. Y después, la letra tiene que ser coherente con lo que habla la música. Y si uno tiene suerte, encuentra las buenas imágenes. Las imágenes correctas. Las imágenes poéticas. Que ahí sí, cuando son coherentes con la música, ahí sí, ahí pegan. Te pegan en el corazón. Ahora sucede de que es una canción que los hinchas de Defensor la sentimos propia, pero la siente propia todo el público, independientemente, porque la pone en otro lugar. La canción cada uno la puede poner donde quiere y sigue siendo nuestra. Es totalmente nuestra, aparte, es Niña del Parque Rodó. Claro. Y es la murga del Tren Fantasma. Ya. O sea, hay una serie... vos sos consciente que no se dice Defensor en toda la canción. Sujeto omitido. ¿Qué necesidad? Claro, es así. Entonces, sí, claro. El nene la está remontando en el Parque Rodó. En el año 91, Defensor sale campeón en un partido donde empatan con Central 0-0, en un partido donde iban a empatar con Central 0-0. Esa es tu teoría. En mi teoría, no tengo forma de comprobarlo, pero sí. El recital estaba armado. Entonces, No, pero estaba armado, pero estaba supeditado. Me dijeron, que depende. Vamos a armarlo por las dudas. Yo vi el partido y te digo que no corrimos ningún riesgo. Yo también vi el partido. Pero el campeonato lo ganamos como teníamos que ganarlo y es un orgullo para todos, para esos jugadores, para esa gente, para todo el mundo y fue fantástico. Desde Francisco nos fuimos a Jaime Sudaño, donde estaba el escenario, y iba a cantar Jaime Ross. Lo habíamos armado de tarde, por las dudas, por si salíamos campeones, con un empate alcanzaba. Y efectivamente hicimos la prueba de sonido rápidamente. Se enojaron conmigo en el club porque quería hacer prueba de sonido. ¿Para qué querés prueba de sonido? ¿Qué tiene que ver? Claro. No, bueno, nos vamos a sonar bien, por favor. Claro. Y se llenó la calle Jaime Sudáñez. Fue una noche absolutamente maravillosa, eufórica. Tocaste Cometa de la Farola en loop, sin parar, Sí. porque la gente quería escuchar todo tu repertorio, pero en ese momento seguíme dando Cometa de la Farola. Era como de nuevo. Y subían los jugadores a cantar. Me acuerdo del Pato Ferrey en el escenario, por ejemplo. Vos sabés que hace poco vi unas imágenes de ese rodaje. Hace poco de casualidad. Y está Guillermo Almada, Claro. el Bomba Almada. Vos fijate que terminó de director técnico del Pachuca en el Mundial de Clubes jugando la final contra el Real de Madrid hace unos meses. Qué crack, Almada. ¿Vos te das cuenta? Un crack. Un crack. Y bueno, está Dos Santos, está Tejera. Loco santo. ¿Y sabés quién está? Al lado de Tejera, al lado mío. No me había dado cuenta. Darío Silva. Qué jugador. Resulta que Darío Silva era suplente en el 91. Y ya en el 92 fue titular y fue crack. Y ya en el 93 lo vendimos a Peñarol. Chau. Ahora... Córtame ahí. Córtame con Peñarol, justito ahí. El 93 lo vendimos a Peñarol. Y ahí empezó la historia de Darío Silva, el quinqueño, ¿no? Ahí tiene que ver el barrio, también vos hablas del barrio. A mí me llevaron, yo vivía a 3 cuadras y me llevaron. Había salido campeón Claro. del campeonato de Jaime Ross, me llevaron. Habían cortado la calle, todo estaba... Nada, y había... Ahí muy cerca había una pintada sobre Marcelo Tejera también, es decir, no sé si capaz que la conoces, capaz que no, en fin. Pará, contame tu teoría difícil de comprobar, que el partido estaba amañado. No, era un partido donde si Defensor sumaba un punto era campeón y si Central sumaba un punto iba a la liguilla. Ah. Entonces era un empate confortable. Pero no quiero restar mérito a un campeonato que se ganó No, yo sé, pero entonces... fantásticamente bien. Entonces Pero- el empate le servía a los dos. No, el empate, sí, creo Chau. que tuve la impresión durante el partido que nadie quería correr ningún riesgo. Pero
Ese fue el partido final de un gran campeonato, de un cuadrazo de Defensor. Y una de las estrellas de la camiseta, ¿no? Es espectacular. Claro. Y bueno, y eso pasó. Y después Jaime, ¿no? Y vos sabés que hay una cosa que yo no le pregunté a Jaime ni lo recordé. Yo nunca fui dirigente del club, no tengo vocación por ser dirigente, ni es lo que me pasa. Pero sí un día participé en la organización de los festejos cuando se cumplieron 30 años del 76. Y contratamos a Jaime, porque era toda la banda, ¿no? Para tocar en el Cine Plaza en un evento homenaje a los campeones que hicimos. Y ahí sí, yo trabajé muchísimo. Y bueno, y estuvo bueno. Y te cuento un detalle. Si bien la mejor canción de la vida de Defensor es Cometa la Farola, ¿sabes que a veces Defensor sale a la cancha con una canción que escribí yo? Que si se viene la viola, apronten papelitos, torciendo la historia y haciéndole un taquito. Tiene muchos diminutivos, no importa. Pero se la mandé a mi amigo Gonzalo Moreira. Y en un momento una Copa Libertadores, que estábamos jugando muy bien, que le ganamos al Atlético Nacional de Medellín, ¿viste? Yo estaba loco, ¿viste? ¿Cuál? ¿La del Nico Olivera? ¿La Sí. del 2013? Claro, y agarré y dije, ya está, la tengo que escribir. En vez de irme a dormir, me fui y la escribí. El otro día se la pasé a Gonzalo, teníamos canción. Y a veces Defensor sale con la canción que escribí yo. No porque sea buena, son las canciones que vamos acumulando, ¿no? Claro. Es su aporte. Claro, es un aporte. Yo siempre le pregunto a varios de mis amigos de Defensor, ¿no? Sé que muchas veces me mienten igual, a veces son más honestos. ¿A quién le tenés más asco, no? Si a Peñarol o a Nacional. Contra que estemos jugando. No, pero siempre hay uno que tira más. No. Ustedes necesitan, yo entiendo, ustedes lo necesitan. Ustedes necesitan eso, pero no, vos sabés que puede ser muy parejo. Puede ser muy parejo. Puede ser muy parejo. Nacional y Peñarol tiene Pasa que hubo un momento, su paladar, pero no. Hubo un momento que Nacional y Defensor jugaron mucho en contra en la década. Sí, no fue mal en una final. No fue pero mal. fue más de una época que Peñarol andaba, ¿no? Sí. La primera década del 2000, especialmente, sí. ¿No? Que Nacional gana muchos campeonatos, me parece un campeonato de Danubio. Y Defensor aparece siempre siendo, o por lo menos más de un año, siendo el contendor de Nacional para disputar el título. Claro, sí. Entonces, bueno, en ese momento yo me acuerdo que, los hinchas de Defensor a quién odiaban en ese momento. Claro, pero igual, a Nacional. Igual siempre sentís que estás jugando contra una multitud, siempre sentís que estás jugando contra el poder, digamos, te estoy hablando. Sí. No para generar una polémica a partir de esto, pero la sensación es la que dijiste vos, es Uruguay jugando contra Italia. Está bien, pero ¿no? yo no quiero generar polémica, pero me parece que es no solamente Defensor, sino los hinchas de Cuadro Chico tienen ese sentimiento ambivalente de odio y amor hacia Peñarol. Y Nacional queda como en un segundo lugar. Contame de dónde sale eso, que es interesantísimo, nunca lo había escuchado. Por la gloria acumulada por Peñarol. Bueno, yo respeto tu amor a Peñarol. No. Es sin meter cizaña ni nada por el estilo. No sé. Vos que sos un publicista, que es casi como un sociólogo, digamos. No sé. Podrás haber identificado eso. No sé, mira, lo que te da ser hincha de un cuadro que no es PB Nacional, te da un nivel de objetividad brutal con respecto a esa rivalidad, ¿no? Por ejemplo, yo a veces veo los clásicos. No los veo siempre, porque no siempre son lindos partidos y no siempre es mi prioridad. Digamos, cuenta Rafa Cotelo en su entrevista, por ejemplo, que le preguntan sobre el clásico saliendo de un Cerro Danubio. Y dice, ¿qué me importa? Es interesante entender eso del qué me importa. Algo que le importa a tanta gente. ¿Cuál es el clásico de Defensor? Mirá, para mí, lo que pasa es que es un clásico, son clásicos no correspondidos, porque en realidad el partido que yo más espero es el partido contra los grandes. Claro. Y el partido a ganar es el partido contra los grandes. Porque después se creó como el clásico Defensor Danubio. Sí, a mí personalmente no es algo que me pasa, yo le deseo bien a Danubio. Pero no tiene nada que ver, porque son, Sí, las nuevas generaciones tienen un... Se ponen lindos los partidos. Porque siempre fueron partidazos, porque Danubio tenía un cuadrazo. Claro, y porque aparte son los dos equipos, después de Peñarol Nacional, más ganadores. Y claro, y las formativas. Y las formativas eran brutales, entonces los partidos... Y Danubio lleva mucha gente, mirá que vas a un partido en Jardines... Y Danubio, cuando lleva gente, lleva mucha gente, y tiene un clima y tiene un estadio
es un estadio lindo, Jardines. Es lindo de ver el partido en Jardines. Ahora no hay palmera, ¿no? Lamentablemente que las palmeras se están muriendo en Uruguay, también hay Jardines, pero te daba la sombra de la palmera ahí. Pero es lindo, es lindo marco, Jardines. Ay, Danubio, mirá qué distintos somos. Vos aguantás con el cante, nosotros aguantamos solos. Danubio chiquito. Claro. Eso canta la banda Marley, todo de colegio privado, ¿no? Mirá, está picante, Juanchi, te voy a decir una cosa. Yo canto también, pero canto otras cosas. No me pasa con Danubio, y los logros de Danubio, yo personalmente los he disfrutado. Yo soy hincha de los cuadros chicos. Me pasa cuando veo un mundial, me pasa cuando veo Copa Libertadores. Estoy del lado del cuadro chico. De Jaime Rosa a los Tusi Warriors. Bueno, son los nuevos tiempos. Pero si los Tusi son violetas, me sirven. Les gustan mis hijos, ¿viste? Les gustan mis hijos. Yo soy de Jaime, mis hijos son del Tusi. El cambio de los tiempos, ¿no? Claro, pero tus hijos no podrían haber sido de otro cuadro que no sea Defensor. Mirá, son de Defensor, pero lo que pasa es que una vez mi hija Isabel me preguntó, papá, ¿yo puedo ser hincha de otro equipo? Y dije, por supuesto que sí. Ah, ¿y qué te decís? Sí, claro. Rafa Cotelo diría, por supuesto que no. No, por eso decir, no sos más mi hija. No, por supuesto que sí. Es difícil después abrazarnos en los goles. Entonces nos perdemos eso. Porque básicamente, ¿de qué se trata esto? De abrazarnos en los goles. Para eso tenés la selección. Bueno, también, pero esto todos los domingos. Sos peleador, Juanchi, sos peleador. Yo vine sin estudiar y vos sos peleador. Pero bueno, esto es más allá de que ustedes me pregunten sobre Defensor, porque acaba de salir el primer episodio que es de Defensor, porque tiene que ver con esto. Porque faltó la nota a Pipe Stein en este ciclo, por eso de alguna forma la estamos tratando de suplir. Claro. pero realmente invitar a la gente a que le guste, que sepa que bueno, que hay diferentes episodios. Me genera mucha expectativa. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ser, uno por semana? Uno por semana. El miércoles que viene se cuelga Rafa con Cerro. Y después el otro miércoles se cuelga Seba Wenrach con Atlanta. Cada uno tiene su ritmo, cada uno tiene sus historias. Yo estoy descubriendo que a la gente le gusta. A mí no me quedaba tan claro. Yo tenía mis grandes temores de si lo que está viendo es interesante para alguien de alguna manera, ¿no? Y por otro lado también saber si lo hice bien, es nuevo para mí. ¿El fútbol es de los rubros más fáciles de vender en publicidad? Mira, tengo un producto de fútbol. Sí, en Uruguay va a funcionar seguro. ¿Un producto? ¿Qué es un producto de fútbol? Desarrolla. Un podcast que habla de la pasión de los hinchas, por ejemplo. Fácil de vender, no sé a qué te refieres con fácil de vender, pero... Claro, fácil de vender, de conseguir, por ejemplo, auspicios, ¿no? Clientes que apoyen, que... Bueno, mira, en este caso tenemos auspiciantes. Creo que lo que tiene es... A mí me gusta hacer cosas que tengan impacto popular. Me gustó toda mi vida en mi trabajo en publicidad, y ahora que estoy haciendo me gusta algo que tenga impacto popular. Cuando vos tenés en el mundo de las redes de hoy a los clubes adentro, vos lo que tenés es una posibilidad de repercusión muy grande. Pero además esto le importa a mucha gente porque es muy cercano. Pero además es la puerta de entrada a muchos temas. Porque acordate que vos podés encarar los temas desde muchos lugares, Juanchi, porque vos hablás de fútbol y podemos hablar de punteros izquierdos. Y podemos hablar de estadios. Yo elegí hablar de hinchas y elegí ciertos hinchas. Entonces, acá hay una idea. No es fútbol, acá hay una idea. De hincha, de barrio, de historia de familia, de política. Pero acá está Jaime Ross y Picho Estraneo. Y acá está Seba Wenrach y está Gabriel Pelufo. Y acá, digamos, ¿qué te quiero decir yo? El fútbol es muy grande. El fútbol no es un tema. No es el tema fútbol. Porque acá es un poco, si me permitís, la valorización de la idea en sí misma. Tiene que ver todo con el fútbol. Y tiene que ver con el sentimiento de fútbol. Pero, por ejemplo, los hinchas en general no son entrevistados. Y sobre todo, este tipo de hinchas habitualmente es gente que no está hablando de esto, porque el hincha de Gabriel Pelufo lo hemos visto desde muchos lugares, pero hablando de Nacional, desde este lugar, no es habitual. Entonces, es importante entender cómo se enmarcan las cosas, cómo se enmarcan las ideas, que es, el marco es dónde lo pones. Entonces, acá el fútbol, sí. Y por otro lado también, cuando vos invitás a gente apasionada a hablar de su pasión, todo cambia y se genera una cercanía que es fantástica. Entonces, la suma termina dando brutal. Vos fijate que mañana Roberto Moldaski Boca, y más allá de que con Roberto te reís, te emocionás, me pasan muchas cosas con Moldaski, yo soy muy amigo y la verdad que disfruto con él, escucharlo es fantástico.
es un humorista top, es un tipo genial, es un tipo con una formación increíble. Está Boca metido en el medio. Y si la gente de Boca lo quiere escuchar, porque nunca lo escuchó, ¿qué pasa con esto? Entonces, cuando hablamos de fútbol, no es que sea fácil de vender, porque está repleto de cosas de fútbol. Si algo tiene este país, son programas de fútbol. Es decir, es el país con más programas de fútbol per cápita del planeta. ¿Tá? En este caso, acá hay un cruce de cosas, para no minimizarlo, sino que es entender quién habla, desde qué enfoque, sumado con quién, en una propuesta de qué tono. Entonces, básicamente, vayas a donde vayas, se pueden marcar en ese lugar. E incluso, me pasó una cosa muy linda, ¿sabés? Que gente que no es futbolera, dijo, me encantó, porque hay que estar una hora. Hoy en día, la gente si algo hace es pasar. Hoy en día saltás, pasás. Y me dice, mirá, acabo de estar una hora viéndolo porque me gustó. Y por otro lado, ver gente que se apasiona con el tema, pero no que yo me apasione con Defensor, yo me apasiono con la temática. Pues yo cuando hablo de Cerro, además de estudiarlo, yo sé quién es Richard Pellejero. Así como vos lo sabés y como vos lo sabés. Porque la cantidad de información que tenemos en la cabeza sin habernos propuesto. No hay que analizarla mucho porque tendríamos que preocuparnos. No, pero es el Uruguay Es el también. Uruguay, obviamente. Y son cosas que nos pasan, ¿no? Tenemos que cerrar, Pipe. Esto es Peñarol. No tengas dudas. Esto es Peñarol. Es así. Es así, ¿no? Es así. Hay un graffiti. O sea, toda esta explicación que me diste, el encuadre, el no sé qué, no sé cuál. Esto es Peñarol. Una vez. Tenemos que cerrar, Pipe. Eran 9 historias de Peñarol Los dejo hablando a ustedes. y una historia con Weinreich. Te voy a decir una cosa. Antes que ese era el Sapo podcast corte, que tenía que hacer. una historia con Jaime Ro y 9 con Peñarol. Mirá, te voy a decir una cosa. ¿No? Un graffiti fantástico que vi una vez, bajando desde el Buquebús Pérez Castellanos, decía, bienvenidos al país de Peñarol. Decía, y la verdad dice, qué buen graffiti. Eso sí me dio envidia. Pipe Stein, muchas gracias. A ustedes, gracias por invitarme. En el programa que suena y suena. Fácil desviarse.